Damos comienzo a la sección que denominamos Clima en el Mes. Mi nombre es Nicolás Pascusi, soy redactor de la agencia de noticias CMA Latam y hoy contamos con la presencia del ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología, investigador retirado del CONICET y asesor de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está usted? Un saludo a los televidentes. Buenísimo. Bueno, nada, como estuvimos hablando, quisiera que explique un poco cómo está la situación del clima hoy a nivel mundial. Bueno, con mucho gusto. Estamos en un escalón negativo de la evolución del clima, ¿verdad? En cuanto a cambio climático en general, de lo único que se habla es del calentamiento global, ¿verdad? Que es un proceso global que aparentemente es lineal, que es un lento calentamiento del planeta, que se atribuye sobre todo a la emisión de gases de invernadero. Aunque también los grandes centros urbanos están contribuyendo mucho porque hay islas de calor tremendas, ¿no? Ahora, si uno compara, por ejemplo, las temperaturas en Buenos Aires en un día de verano en el centro de la ciudad, en la City, tiene entre 5 y 10 grados más que usted se va a un barrio chacra en Exaltación de la Cruz, por decir algún lugar, ¿no? Sí, Entonces, ahí la isla de calor urbano influye mucho y hace confundir las dos cosas, porque el calentamiento global es muy poquitito, pero modifica el funcionamiento del planeta. Pero Sudamérica, y yo diría que también otros lugares del mundo, Rusia, los Estados Unidos, tienen una suerte de ciclo de unos 100 años de duración, en los cuales tenemos 50 años buenos, por hacerlo sencillo, ¿verdad? Y unos 50 años malos. Entonces, ¿qué pasó? Con el comienzo del siglo XX aproximadamente terminaron los 50 años buenos, que venían de más o menos los años 70, un año para plantear poner el comienzo de la fase mala o negativa del clima es 2007, que nevó en la capital federal de la República Argentina después de 89 años. ¿Por qué? Porque empezaron los vientos polares a venir de vuelta. Y desde entonces ha aumentado las heladas, ha bajado la lluvia, estamos en un clima menos benigno. Que lo venimos de alguna manera sorteando esto, gambeteándolo, porque tenemos muy buena tecnología. bien. Un año que empezó la fase mala anterior fue en 1928-29, fue un desastre mundial. ¿Eh? Pérdida de la cosecha en la Rusia soviética, empezó el Dust Bowl, el domo de polvo en Norteamérica, la caída de la bolsa del martes negro de 1928-29 fue debida en gran parte a la sequía que había en el Midwest norteamericano, que quedó registrado en la literatura, y en Argentina empezó una sequía con voladuras de campos, que fue lo que yo terminé de vivir en los años 60 cuando yo era estudiante de agronomía. Por eso hay que tener alguna edad para acordarse de todo lo que pasó. Las personas jóvenes como usted recuerdan prácticamente ahora, ¿verdad? Así que no tienen, pueden haberlo leído, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? En el mundo desde 2007 viene una serie de problemas climáticos, que no es que la producción agrícola ha bajado, pero no está subiendo lo que necesitamos. Por eso cuando vienen años como estos dos, 2020, 21 y 21-22, porque el año climático no va de enero a diciembre, va de abril de un año, de la primavera del hemisferio norte de un año al otoño del hemisferio norte del otro. Estos 2 años han sido muy accidentados, ¿verdad? Ha habido problemas de producción prácticamente en todo el mundo y en Argentina. Que entonces, para Argentina esto representa mejores precios. Estamos en una situación de precios que no se daba desde 2012, o sea, hace 10, 11 años, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos menos producción de soja y menos producción de maíz. Aunque por otro lado, cultivos que son más de clima seco, como son el trigo, que resiste mejor las bajas temperaturas, viene bien. La cebada cervecera viene bien. ¿Qué quiere decir? Que yo no planteo esto como un desastre, sino como una oportunidad. A la Argentina se le está dando con este cambio
una oportunidad de reposicionarse. Por eso ahora vamos a tener la reunión a todo trigo la semana que viene, creo que es 12 y 13 de mayo en Mar del Plata, donde vamos a decir, bueno, estamos en un ambiente para trigo. Se viene la Argentina triguera de vuelta, con las precauciones del caso, mientras que la oportunidad de producción de maíz y soja en los próximos años va a seguir estando problematizada. Pero por otro lado tenemos muy buenos precios. Y Rusia, China, la misma Norteamérica van a necesitar un aporte de producción argentino. Bien, justamente usted estaba hablando de lo que eran las heladas, los vientos polares, y ahora estamos en un proceso en el que estamos viendo una situación anticipada de los vientos polares que trae estas heladas a lo que es el cono sur. ¿A qué se le atribuye esta situación que sea tan anticipada? Bueno, no es tan anticipada si uno lo compara con la estadística de los años 50. Lo que Claro. pasa es que no va con la estadística de los años 2000, por ejemplo, porque volvemos a una fase negativa, ¿verdad? ¿Qué nos produce? ¿Qué es difícil? Sobre todo es difícil de diagnosticar, yo le diría, porque hasta hace unos días la gente me decía, ¿qué pasa que no viene el otoño? No llega el otoño. ¿Eh? Pero por otro lado, ¿qué había pasado? Había habido algunas heladas tempranas en el sur de la provincia de Buenos Aires en marzo. Porque se combinan dos cosas. Primero, el calentamiento global está haciendo que el planeta esté unas 3-4 décimas más caliente. Con lo cual se acorta la estación fría. Luego, hoy día el 50% de la gente no vive en la naturaleza, vive en un tecnoambiente. Entonces, no es lo mismo que yo ande caminando por la calle Lavalle en el centro, que está reparada del viento, con una cantidad de energía provista por los autos, los edificios, todo. No es lo mismo que yo ande por Coronel Suárez. Coronel Suárez ya había llegado el otoño. Y además que, fíjese otra cosa, culturalmente, esto es una cuestión sociológica, la mayoría de nosotros seguimos viviendo en el Mediterráneo europeo, que es muy diferente. Todavía hasta los proverbios que se usan para el clima son de España, son de Italia, no son de aquí de Argentina, porque acá el otoño empieza el 3 de mayo, el Día de la Cruz, o sea, ayer. Ayer. Y fue muy puntual. O sea que tampoco fue impuntual la llegada del otoño. Llegó el Día de la Cruz, 3 de mayo, con una fuerza, pero si usted se acuerda, el fin de semana pasado, aunque estuvo fresco, fíjese que yo estaba en Bahía Blanca. Cuando fue el día sábado, parando en un hotel de las afueras de Bahía Blanca, en un descampado. Bahía Blanca, casi 40 grados de latitud sur. Me fui a caminar hasta el centro de la ciudad, que son 4 kilómetros, y me tuve que sacar la camperita que llevaba y quedar en remera. Y llegué transpirado al centro de la ciudad. ¿Por qué no? En cuanto usted caminaba un poco, ese fresquito dejaba de haber. El 3 de mayo, o sea, el día de ayer, viene la erupción de aire polar, y a partir de aquí estamos en el otoño meteorológico, que va a durar hasta el mes de octubre. Aunque va a haber algunos episodios de calor también, porque ¿qué pasa con el Mediterráneo europeo en las playas si usted se va a Ibiza o a algunas de las playas esas tan lindas del Mediterráneo europeo? Es mucho más regular su clima continental. Cuando empieza la primavera es la primavera, cuando empieza el invierno es el invierno, pero la Argentina tiene un clima oceánico, entonces constantemente está sujeto a entradas de aire polar desde el Polo Sur, que se activó a partir de 2007, pero aunque haya entradas de aire polar muy fuertes, también las hay de aire tropical muy fuerte. Y después de este fresquito que estamos teniendo ahora, va a venir un calorcito y después va a venir otro frescazo, y así hasta que lleguemos al clima del invierno, que es el mes de agosto. En julio, así hay un refrán que es argentino, para tener en cuenta. Julio los prepara, agosto se los lleva. ¿Qué Sí, explica la gente de mi edad? Porque la gente de mi edad se tiene que cuidar mucho en julio, porque usted entra con una bronquitis a agosto, más ahora que está el COVID,
y corre mucho peligro. Porque ahí, ¿qué pasa? Uno no está acostumbrado a cuidarse. Buenos Aires no está preparada ni para el frío ni para el calor. A mí me llama la atención que en Bahía Blanca, el hotel donde yo estaba, tenía doble puerta. Una primera puerta, un hall, una segunda puerta, de manera que usted nunca tenía el chiflete de aire entrando hasta el hall del hotel. En cambio, uno va en invierno a un bar tradicional de Buenos Aires y cada vez que entra un parroquiano y abre la puerta, usted siente el chiflete de frío. Sí. Es lo mismo, tampoco esa doble puerta sirve para conservar el aire acondicionado también. Entonces nosotros en realidad hablamos mucho, pero la ciudad de Buenos Aires no está preparada para su clima. Justamente usted hablaba de que Argentina tiene un clima oceánico y se me ocurrió una duda. ¿Qué influencia tiene la corriente de Malvinas justamente en lo que está pasando en este momento? Bueno, la corriente de Malvinas tiene influencia, pero a la vez es un efecto de los vientos polares, porque son los vientos polares las que empujan el agua polar a lo largo del litoral atlántico argentino, uruguayo, brasileño. En este momento Malvinas está muy al norte, que en realidad lo que le marca es que están fuertes los vientos polares. Pero a la vez, al enfriar el litoral, Malvinas hace que cueste que la humedad entre hacia el interior de la Argentina, que eso es lo que está pasando. De manera que, ¿qué ocurre? Se mantienen las lluvias sobre el litoral atlántico. En este momento del año ya las lluvias se han situado en realidad más sobre el litoral fluvial, sobre la provincia de Misiones, el este del Paraguay, Corrientes, el sur de Brasil, ¿verdad? Ahí queda el foco y ya la lluvia sobre el sur de la región pampeana ha disminuido mucho y una de las causas, como usted bien señala, es la corriente de Malvinas. Bien. Y también usted había hablado de la diferenciación entre los cultivos que son más propensos a resistir el frío y aquellos que son más débiles a las etapas de heladas. Y una de las cuestiones que se me ocurre a mí es preguntarle, de cara a la cosecha de 2022-2023, la cosecha gruesa particularmente hablando, ¿cómo influiría este tipo de climatología? Bueno, primero déjeme hablar de la fina que está por empezar, que vamos a empezar a sembrar. Tiene muy buenos prospectos porque hay agua en el suelo. La cosecha fina para nuestros oyentes, los cultivos de invierno, trigo, cebada, los más importantes en Argentina son trigo, cebada cervecera, ¿verdad? La colza canola, produce un aceite muy bueno, la cebada forrajera, la avena y el centeno, ¿verdad? Todos estos cultivos se hacen con poca agua, por su origen, porque provienen de áreas semiáridas del Asia, ¿verdad? No la colza que es de Europa Oriental. Entonces, mientras tengan buena humedad en el suelo para arrancar, inclusive lo hacen bien, aunque no haya humedad superficial, porque tienen semillas que pueden, digamos, ser sembradas profundo y logran salir a la superficie, ¿no? Entonces, estos cambios que estamos diciendo favorecen en cierto modo a los cultivos de invierno. Sobre todo porque esos cultivos de invierno requieren que haya frío, está habiendo más frío, se arreglan con poca humedad, los años medio secos les dan buena sanidad, bajan mucho los costos, no es ninguna pavada eso, ¿verdad? Es una cosa que últimamente pesa mucho, se defienden mejor que las malezas porque son cultivos densos y con este ambiente un poco seco y frío dan buena calidad, que es un objetivo que Argentina había perdido. Es conveniente esto decírselo al sector de usted, el sector más comercial, el hecho que si yo me sitúo en los años, cuando yo era estudiante, en los años 60, el trigo argentino tenía una calidad parecida al trigo canadiense, un trigo casi corrector. ¿Por qué corrector? Pues los europeos producen 100 millones de toneladas de trigo o más, 120, pero es de muy mala calidad. Entonces tienen que comprar alguna partida de trigo canadiense o argentino para que le salga el pan. Lo mismo la Unión Soviética. Y los que tienen calidad son los ucranianos, ¿verdad? Y en alguna medida los australianos.
Lo que no favorece es el rinde. Entonces, fíjese, nuestra estrategia tendría que apuntar más a calidad que a volumen. Pero lamentablemente ahora está apuntada a volumen. El trigo argentino perdió clase, digamos. Pasó a ser un trigo de buena calidad, pero no corrector. Entonces, esto nos favorece este año y los venideros volver a buscar calidad y, por supuesto, también aumentar el área de producción de trigo. En este momento los cultivos de invierno tienen relativamente muy poca superficie en el país, podrían tener mucho más. Y le quita ventaja, ahora viene la comparación con los cultivos de verano, porque estos son muy sensibles a las heladas tempranas, sobre todo, por ejemplo, el maíz que se siembra temprano para que no lo agarre el calor. ¿Qué es lo que pasa? Se siembra temprano, pero le agarran las heladas. Tarda en llegar la humedad. Entonces el maíz está perdiendo, ya desde 2007 está perdiendo continuidad. Yo no me acuerdo bien, creo, pero en 2011 se perdieron 600.000 hectáreas de maíz temprano en Córdoba. ¿Se imagina? A $250 de costo de implantación, ¿cuántos son? 600.000 hectáreas, son muchos millones de dólares. ¿No? Entonces se está volviendo más vulnerable, le resulta difícil alcanzar volumen, como son, sobre todo el maíz, un cultivo de relativamente bajo precio. Digamos, ahora subió por la crisis mundial, pero relativo al trigo o a la soja es de más bajo precio, entonces le afecta mucho el rinde. Y la soja también, sobre todo que la soja quedó muy vulnerable esta última temporada, porque se hace después de trigo, mucha, la soja de segunda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay agua ya para dos cultivos. Cuando yo era estudiante, los profesores de agronomía no recomendaban doble cultivo. Después se recomendó doble cultivo. Y ahora empieza a ser muy peligroso, no le queda agua para los dos. ¿Y qué le pasa? Los cultivos que se hacen muy temprano tienen riesgo de heladas tempranas que tarden en llegar el agua. Los cultivos que se hacen tardío también se les va el agua antes y les llegan las heladas antes. Por eso yo lo que pienso es que Argentina tendría que plantearse un cambio estratégico, no lo coyuntural, ¿verdad? Sí. Lo coyuntural es qué precio hay este año, cuánto cuestan los insumos. Lo estratégico es lo que usted se ubica frente a una situación y a un posible escenario mundial en evolución. Bien, ¿y qué serían los factores a tener en cuenta que que usted destacaría? Bueno, todo este problema, primero el mundo está un poquito más cálido, ¿no? Pero al mismo tiempo eso incrementa las irrupciones de aire polar, porque el Ecuador se tiene que enfriar recibiendo aire polar y el polo se tiene que calentar recibiendo aire ecuatorial. Entonces, usted tiene un clima más cálido, pero con irrupciones de aire polar más peligrosas. Sí. Entonces, esa es una. En el mundo está retrocediendo la frontera de la agricultura porque todo esto, al estar más cálido, aumenta la necesidad de los cultivos de agua. El agua no alcanza. Fíjese que hay una crisis del agua en este momento que no se publicita mucho, pero está faltando Sí. una manifestación en la bajante tremenda del Paraná y del Paraguay que tiene una componente humana, porque son todas las obras que lo que la agrava, es decir, la bajante es porque ha llovido menos, porque tenemos un episodio doble de la Niña que es el episodio seco acá. Pero también usted tiene el Paraguay, río Paraguay dragado para la hidrovía. Eso le quita capacidad de regulación. Cuando llueve mucho hay inundaciones más grandes que antes. Cuando llueve poco hay bajantes más grandes que antes. El río Paraná tiene Itaipú y Yacyretá, dos represas que no tienen capacidad de regulación, entonces le falta agua, la chupan y dejan al río bajo. De hecho, en las vacaciones de invierno, para que hubiera agua en Iguazú para los turistas, hubo que pedirle a la represa brasileña de Capanema que largue agua. Y esto está en todo el mundo. Hace los últimos 50 años hay una cantidad de ríos que dejaron de llegar al mar por el sobreuso. En Argentina, el caso del Atuel,
entre Mendoza y La Pampa. Pero fíjese una cosa, algunos científicos están señalando que ese derretimiento del Polo Norte no es solo que el planeta está más caliente, sino que la banquisa de los hielos flotantes del Polo Norte se forman con la descarga de los ríos de Siberia y de Canadá, porque el agua salada no se congela. Por eso los hielos flotantes del Polo Norte son agua dulce. ¿De dónde viene? La descarga de los ríos de Siberia, la descarga de los ríos de Canadá. Canadá y Rusia han hecho cada represa y obras de riego que ya el agua no llega. Y están distrayendo a todo el mundo con el calentamiento global cuando son ellos con las represas, están diciendo mucha gente, ¿verdad? Y Es fácil entonces, hacer la vista gorda. claro, porque no nos van a decir, pero si uno mide las pocas mediciones de descarga de los ríos, ¿verdad? Muestran que hay que gran parte de la descarga, de la baja de la descarga es por justamente la disminución del caudal de los ríos causada por el consumo de agua. Acá en Argentina tenemos varios lugares del país en crisis porque ya no dan abasto las obras de embalse, no solo entre La Pampa y Mendoza, también en Santiago del Estero, Tucumán, el dique de Cabra Corral, que están ya pasaron su capacidad, ¿verdad? Y fíjese que una prueba adicional del tema de que el Polo Norte, en gran parte la disminución de los hielos es por el consumo de agua dulce en los continentes, es que el Polo Sur viene aumentando la cantidad de hielo. Y eso está medido. No estos 2 últimos años, porque en la Niña nieva menos, ¿verdad? Pero Sí. la tendencia al Polo Sur es aumentar la banquisa de hielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hielos flotantes? Y bueno, se están chupando el agua en las represas de Rusia y Canadá. Dos cosas, hablando justamente, era mi intención profundizar un poco más sobre la influencia de la Niña, de la variante débil y la variante más fuerte, por así decirlo, que entiendo que en este momento estamos justamente en la etapa débil de los últimos cultivos, y todo lo que es la emergencia hídrica que hay en el interior del país, que muchas provincias justamente la están padeciendo, y cómo eso va a influir de cara a los mercados de futuros en la producción de los granos. Bueno, en realidad esto ya pasó, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir? La cosecha gruesa ya se está terminando de levantar. El impacto fue durante los meses de diciembre y enero, que además es cuando la niña hace efecto, ¿no? La historia de esta niña fue tragicómica, porque, digamos, no se están tomando medidas preventivas. Fíjese que en noviembre inclusive se decía que no había la niña. Aparecieron unos videos que decían que la niña se había arrepentido. Pero ¿qué pasa? La niña en el centro, la niña en el centro y el este de Argentina produce sequía. En el oeste produce lluvias superiores a lo normal. Las grandes inundaciones en Salta, Jujuy, son en años de la niña, porque la niña tira la humedad hacia el oeste. Entonces Bolivia, toda la parte de los Andes, Salta, Jujuy, Tucumán, hasta Río Cuarto, Río Tercero, en la niña le llueve más. Por eso a Córdoba, en los años de la niña, su parte oeste está bien y la parte este tiene sequía, ¿no? Entonces, la niña no actúa todo el año, actúa sobre todo diciembre y enero, que es cuando corta la canilla y los cultivos están justamente en sus momentos de verano, están en sus momentos más vulnerables. Por eso la niña no afecta sensiblemente a los cultivos de invierno. Fíjense qué importante. Si Argentina en su estrategia se va un poquito más a los cultivos de invierno, tiene mucho menos efecto el niño o la niña. Es más, las buenas cosechas de trigo aquí en Argentina, sobre todo en cuanto a calidad y sanidad, son episodios de la niña. La niña es fatal para los cultivos que hacemos sin tener en cuenta la exposición, con una superficie demasiado grande, sin la densidad adecuada, sin un barbecho adecuado. Barbecho es cuando dejamos el campo que junte agua,
muchas veces después de otro cultivo, y nos ponemos en una situación de vulnerabilidad. Que entonces, ¿qué ocurre? El fenómeno climático nos toma vulnerables y nos hace desastres, ¿no? Que de todas maneras, piense esto, nosotros, el potencial de esta temporada hubiera sido de soja 54 millones de toneladas. Vamos a estar en 40, sigue siendo un montón. Sí. Y además, si usted multiplica 40 millones de toneladas por el precio que hay ahora, le da mucha más plata que 54 por el precio que, que hubo en los años del Niño. Entonces, me parece que es una cuenta que estamos haciendo mal. Porque fíjese una cosa, Argentina, hay un montón de cosas que tendría que hacer comercialmente. La primera es no exportar toda la producción en los años de grandes volúmenes para no tirar ella misma el mercado abajo. ¿Sí? Y guardarse un volumen para los años que, como falta mercadería, el precio se catapulta. No demasiado, porque si usted se va a 54 millones de toneladas por el medio que sea, va a ganar menos plata que con 40. Lo que pasa es que Argentina, como tiene armado todo su esquema para 54 millones de toneladas, hay un montón de gente que queda fuera con 40 millones. Los camioneros, fíjese, hay problema con los camioneros, los acopios, los secadores, todos los que viven del volumen, ¿no? Sí, totalmente. Todos los que, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjese que eso ya lo decía Maquiavelo en El Príncipe, ¿verdad? Arreglar la producción, cuando hablaba de las ciudades suizas, valía la pena volver a leer El Príncipe, cuando Maquiavelo habla del esquema de las ciudades suizas, ¿no? Cómo manejaban el tema de la materia prima, porque eran ciudades industriales, siempre tenían un acopio de materia prima para 3 años, dice Maquiavelo. ¿Sabe quién tiene materia prima para 3 años? China. Sí. Entonces, China ha logrado ir en contra del clima, porque fíjese que la finalidad de nuestra materia, climatología, y esto no lo aprendí en la facultad, sino en la escuela secundaria, que teníamos muy buen profesor de geografía, el doctor Di Frieri, nos decía, justamente, nosotros estudiamos todo esto para que no nos produzca problemas, no para saber que vamos a tener desastres. Pero nosotros logramos llegar a situaciones que tampoco son desastrosas, ¿verdad? Lo que pasa es que nos producen perturbaciones muy grandes porque no tenemos ni siquiera un planteo táctico para hacer frente a una situación en que tenemos una cantidad de mercadería. Fíjese, es muy fácil, se la hago muy a lo bruto la cuenta. 40 millones de toneladas de soja por un precio de $500 la tonelada, que ahora es mayor, está a 20.000 millones de dólares. Tampoco es para que viva el país de eso. No. 54 millones de toneladas de soja por $300, está a 16.200. Pero además el margen de los 40 es mucho, si usted no hubiera hecho para 54, el margen de los 40, ¿por qué es mayor? Usó menos insumos, menos transporte, menos cosecha, menos secado. Su margen es mucho más grande. Sí. Nuestra lucha por el volumen no es un buen planteo comercial. Por No. eso me encanta poder hablar con ustedes que son del área más comercial, ¿no? Porque la Bolsa de Cereales en realidad es una organización que cumple su función de fomentar la producción, ¿verdad? Y yo trabajo ahí con mucho gusto. La primera vez que colaboré fue en 1969, tenga en cuenta como ayudante alumno, ¿eh? Con Bien. los profesores que estaban allí cuando se empezaba a hablar de la soja. Pero también faltaría un mejor planteo comercial de esto, porque vamos a tener problemas ganando más dinero. Bien, le propongo, si quiere, compartir pantalla para pasar a las diapositivas y explicar con ellas que sea más gráfica la situación del clima actual. Bueno, vamos aquí, vamos a poner en presentación. Bueno, Perfecto. me parece que empecemos por aquí. Genial. Vamos a poner las opciones del puntero en puntero láser.
Aquí está la situación climática del mundo reflejada en la temperatura de los océanos, que son los grandes diagnosticadores del clima, porque la temperatura, todo sobre el continente, varía muy rápidamente durante el día. Pero el mar se mantiene más, tiene más inercia. Aquí los mares están pintados de colores según que estén más calientes que lo normal, que son todos estos naranjas. Usted ya ve que el Atlántico está caliente. Y esta es una situación semipermanente, que tiene un problema porque nos está debilitando el anticiclón del Brasil, que nos tenemos que acordar que la profesora de geografía nos contaba que es el que aporta humedad, porque fíjese qué hace el anticiclón del Brasil. Trae humedad del mar, la mete en el continente. ¿Sí? Pero no está todo caliente el Atlántico porque aquí sube esto azul que viene aquí, es la corriente de Malvinas, una corriente fría que viene del polo empujada por los vientos polares. Esto es lo que ocurre en el Atlántico. Estos vientos polares son los que nos han dado en estos últimos días las irrupciones de aire polar, empujan Malvinas hacia el norte, impiden que entre humedad hacia el interior del continente. Y si nos vamos al oeste, al Pacífico, vemos que el Pacífico está frío. ¿Ve? Todo esto azul de acá, este enfriamiento del Pacífico, es la señal que está el fenómeno de la Niña. Pero es la señal, el enfriamiento del Pacífico en realidad no es la Niña es que los vientos alisios, que son los que recorren el Ecuador, están fuertes. Entonces, ¿qué hacen los alisios? Se llevan el agua más caliente que está en superficie hacia Australia y chupan la corriente de Humboldt, que también nos enseñaba la profesora de geografía. Aunque no a todo el mundo le gustaba la geografía como me gustaba a mí, ¿verdad? Que la ejerzo en la Facultad de Agronomía, porque climatología es una ciencia geográfica, que no es meteorología, que es otra cosa, ¿verdad? El pronóstico del tiempo. Entonces, los alisios hacen esto. Y fíjese, queridos televidentes, que a la vez que producen sequía del lado oriental del continente, los alisios producen buenas lluvias sobre el oeste, porque hay una rama de los alisios que se llama convergencia subtropical, que se mete por Bolivia, el noroeste argentino, hasta el oeste de Córdoba, produciendo lluvias superiores a lo normal. Que lo hemos tenido, ha habido inundaciones. Exacto. En toda este área. Que la temen a la Niña, pues en Bolivia temen a la Niña, pero por el exceso, no por la sequía. Son los años que la zona del Beni, San Pedro, en Santa Cruz de la Sierra, en Santa Cruz, digo, se les inundan. De manera que esto es la situación actual del proceso. Acá esto es el pronóstico que hace el Servicio Meteorológico Australiano de esa anomalía que les mostré en el Pacífico. Este cero sería la situación de equilibrio. Venimos de casi 2 años que estamos aquí en el límite de la Niña. Entonces no ha sido una niña fuerte en sí mismo, lo que pasa es que duró 2 años. Se juntó con los vientos polares, con el debilitamiento del anticiclón del Brasil y con toda una serie de cosas para dar un proceso problemático. No solo en Sudamérica, en el mundo. Ha habido problemas de producción en el mundo que se reflejan en ese aumento de los precios de Chicago de todos los commodities agrícolas. Bueno, estamos por acá, los australianos dicen, bueno, no, se va a ir calentando, la Niña va a ir disminuyendo de intensidad. ¿Ven? Todos estos flecos son corridas del modelo, hay una incertidumbre, pero el promedio es que seguimos en neutral frío. O sea que todavía esta temporada no nos vamos al escenario bueno. Si ustedes quieren un niño, y 25-26. Una lluvia para tener 54 millones de toneladas de soja, 60 de maíz, mala cosecha de trigo, porque le van a afectar las enfermedades, y muy bajos precios. Buenísimo. Vamos a llegar hasta acá porque estamos superando lo que es el tiempo de la entrevista. La verdad, Eduardo, placer.
usted se nota muchísimo su alma docente, más allá de su currículum, así que nada, ha sido un placer para nosotros poder compartir este espacio con usted. Bueno, para mí también, le devuelvo la pantalla. Realmente un placer que me da como docente es que leyeran muy bien mi informe, porque Por ustedes favor. hacen una cantidad de preguntas que demuestran que lo leyeron con mucha atención, así que muchísimas gracias, una cosa que me halaga mucho, y bueno, un placer haber estado con ustedes. Buenísimo, muchísimas gracias. Adiós.